¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. No es verdad. Sí, hija. Hasta se lo estaba diciendo a tu madrina. ¿Pero por qué? Porque si tú no sabes lo que te conviene, alguien debe decidir por ti. ¿Y ustedes qué saben lo que a mí me conviene? Lo que yo quiero, lo que necesito. Por favor, hija, modérate. ¿Por qué lo hiciste si yo te había dicho que no? Porque ya no quiero vivir en San Pedro. Por lo menos hubieras esperado a que el licenciado Romero dejara libre mi casa. ¿Ya dónde piensas vivir? ¿Aquí? No, en la capital. Me quedaré unos días con tu tía Amalia y luego... Hija, vámonos. Por eso lo hiciste, ¿verdad? Para obligarme a seguirte. ¿Quieres que abandone a Juan? Es lo que deberías de hacer. No, nunca. Por favor, madrina, que alguien me lleve a San Pedro. Por lo menos espérate hasta mañana. Ya pronto va a oscurecer y siempre es peligroso viajar de noche. Además, no tienes a dónde ir. La casa ya está entregada. ¿Y nuestra ropa? ¿Y Meche? No, no te creo. Ni siquiera la has vendido. Si hasta tengo el dinero. Es una orden de pago para cobrar en cualquier banco. ¿Ya a quién se la vendiste? A Alberto, por encargo de unos conocidos de la capital que se mudarán en unos días. Hiciste todo esto sin decirme nada. No me quedó otro remedio, hija. No quiero que vuelvas con ese hombre. No me iré de San Pedro nunca. Y si mañana no me presta un coche, volveré a pie. Hay que prevenir a Andrés. Mónica. ¿Ya volviste? Sí. ¿Viste a Mónica, hija? Acaba de salir. ¿Qué es lo que pasa? No, es que... ¿Qué? Se enteró que Andrés compró el barco de Juan. ¿Para qué? Fue Juan quien tomó la decisión. Sí. A Catalina le dijo que porque no quiere verla sufrir. Pero para mí que ya se fastidió de ella.
Irresponsable, poco hombre. Primero la ilusiona y luego la deja. De todos modos, me alegro por ella. Por eso, si te pide un coche para llevarla a San Pedro, niégate. ¿Y si de veras decide irse caminando? Andrés, por favor. No creerás en esa amenaza tan infantil, ¿verdad? ¿Qué se sabe de Juan? Pues por ahí, asalto de mata. ¿Cuánto tiempo se va a quedar Mónica? Unos días nada más. Luego vamos a regresar a San Pedro. ¿Y tú, Aimé? ¿Cómo has estado, hija? Bien. Pues no me parece, ¿eh? Es que estoy fastidiada, aburrida. ¿Y qué pasó con eso de Juanita? Ahí anda, pavoneándosela muy descarada. Tú tranquila, Aimé. Ya verás que cuando nazca la criatura, las cosas van a cambiar. Mónica, ¿no saludas a tu hermana? ¿Cómo estás? Bien. Con permiso. ¿Cómo estás, hijo? Bien, tía. Gracias. Le estaba diciendo a Aimé que Mónica y yo, pues solamente nos vamos a quedar unos días y luego volveremos a San Pedro. Qué lástima que se van, porque siempre estoy tan sola. Con permiso. Voy a ver a Mónica. Juanita, qué bueno que viniste. Siéntate aquí conmigo. Sí, señora, gracias. No le he dicho nada a tu hermana porque con lo arrebatada que es, no vaya a ser que pretenda irse con nosotras. Lo que tú no has entendido, mamá, es que yo no pienso irme de San Pedro. Y es inútil que insistes. Jamás dejaré a Juan. Está bien. Me doy cuenta que eres muy necia. Y si quieres volver con él, allá tú. Pero por lo menos hasta que el licenciado Romero no desocupe esa casa, tú no... Esa descarada de Juanita, ahí está. Sentada en la sala junto a mi tía. No voy a soportarlo, mamá. Quiero que hables con ella y con Andrés. Y que les digas que si me siguen imponiendo la presencia de esa sinvergüenza, voy a cometer una locura. Es que no sabes lo que ha sucedido. Tu hermana encontró a Juanita en la recámara de Andrés. Mamá, por favor, quiero estar sola. Hija, hay algo que no te he dicho. Hoy en la mañana, cuando fui a casa de don Noel, vi a Juan. ¿De veras? Sí. Y cuando llegaste se metió porque no quiere verte. ¿Te lo dijo? Hablé con él y me dijo que, pues, se alegraba de la venta de la casa y de que nos fuéramos de San Pedro porque ya no desea que vuelvas con él. ¿De veras? Sí. ¿Está enojado por lo del barco? No se trata del barco, mi vida, sino que dice que ya no te quiere. Que se ha dado cuenta que una esposa, pues, es un estorbo en su vida y que si luego vienen los hijos, pues, va a ser peor y... ¿Un estorbo? No. Esas cosas no puede mandármelas decir con otras personas. Me las tiene que decir a mí. En mi cara. ¿Para qué, mi amor? Para sentirte más humillada. Mónica, por favor, reacciona. Juan es un aventurero, siempre metido en problemas. Tuviste la desgracia de casarte con él, pero él mismo te está dando la oportunidad de... ¿Sabes qué pienso, mamá? Que esta es una conjura. ¿Conjura? Ay, por favor. Sí, tuya.
De Juan, tal vez hasta mi madrina esté metida. Pero no voy a dejarme. Te lo aseguro. Yo sé por qué Juan está haciendo todo esto. Pero no se lo voy a permitir. Soy su esposa y no me va a abandonar. Licenciado, qué bueno que vino. Por favor, ayúdeme. Usted no es santo de mi devoción. Lo sabe muy bien. Pero yo ya estoy del lado de ustedes. De eso no estoy tan seguro. Se lo juro. Además, le voy a pagar muy bien. A mí el dinero no me interesa. Entonces, le voy a decir cualquier cosa de lo que me entere. Bautista es mi amigo y siempre me platica de los señores Alcázar. Yo puedo prevenirlo en caso de que don Andrés intente hacer algo en contra del señor Juan o contarle lo que Bautista me diga. Mire, por ejemplo, estoy seguro que conoce algún secreto de doña Sofía. Me dijo que tiene una carta de don Francisco Alcázar. ¿Qué dice la carta? No lo sé, pero puedo averiguarlo. Y con esa carta la amenaza. El licenciado Mancera es mi abogado. Procedamos entonces. Soy Pedro. ¿Ya te enteraste de lo que le pasó al Satán? Sí, todos ya lo saben. Qué injusticia tan grande. Bueno, ya no importa. Por lo menos me pagó. En cuanto yo me entregue, quiero que tú o Segundo se lleven al tuerto de aquí, con el pretexto de buscar un nuevo barco. ¿Está bien? Primero váyanse a Veracruz, luego a Campeche, y luego a ver a dónde. Lo importante es que no regresen hasta que no se haya terminado el juicio por la muerte de Espíndola. Si te condenan, Juan, el tuerto nos va a matar. Don Noel dice que aún en el caso de que eso suceda, la sentencia va a ser ligera y que puedo salir con una fianza. Pero quiero que les digas claramente a los demás, especialmente a Azucena, que si abren la boca con el tuerto, los voy a correr. Y que jamás volverán a trabajar conmigo. Está bien. ¿Y usted cree que su mamacita podrá convencer a la señora Sofía? No lo sé. Pero yo no voy a tolerar que esa Juanita se burle de mí. ¿Qué es esto? Un tecito, para que no le venga nada malo después de lo que le pasó a mi niña. Mañana temprano vas a pedir que me ensillen un caballo. ¿A poco sabe andar a caballo? Muy poquito. ¿Y a dónde va a ir? A ningún lado. Tengo que hacer algo para justificar que perdí al niño, ¿no? ¿Y se va a tirar del caballo? Sí. No me queda otro remedio. Pero antes me voy a encargar de que alguien lo tenga en su conciencia hasta el día que se muera. ¿Que lo soltaron? Es que durante el careo resultó que efectivamente lo que Joaquín oyó en las conversaciones entre Cajiga y Espíndola, pues nunca hubo nada comprometedor. Bueno, Espíndola como jefe de la policía, si había alguna sospecha sobre ti, tenía derecho a vigilarte. Pero Cajiga no es inocente. Por supuesto que no. Es un delincuente, un vividor, pero muy listo. ¿Por qué aceptó defenderlo? Pienso que, debido a su amistad con Bautista, nos puede ser útil.
Yo no confío en él. Puede hacer doble juego. Sí, sí, pero algo podemos sacar. Me dijo una cosa que me tiene un tanto intrigado. ¿Qué cosa? Que Bautista presiona a Sofía de alguna manera con una carta que él tiene. Y es una carta de tu padre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tu mamá? ¿En la cocina? No pude venir a comer porque tuve... Sí, Joaquín nos avisó. ¿Cómo se llama mi padre? Mi verdadero padre. Mi mamá me contó todo. Lo que más me duele es que quisieras casarte conmigo solo para recibir la herencia de tu hermano. Es que me pareció injusto que... Lo injusto es que me ilusionaras haciéndome creer que me querías. Yo jamás te dije que... Pero me lo diste a entender al pedirme el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Estás satisfecha de haber humillado a tu hija? Si hubiese sabido que Mariana iba a reaccionar de la forma en que lo hizo, no habría aguantado tantos años tus reproches y tus insultos. Reaccionado de la forma que lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que no se avergüenza de mí. ¿Y de su padre tampoco? No me diga que está orgullosa de esa infeliz revista. No te permito hablar mal de él. Y menos frente a ella. Decir la verdad no es hablar mal. Le contaste que era un tinterillo de juzgado. Un sinvergüenza que te sedujo para aprovecharse de tu nombre y de tu fortuna. No es cierto. Él me quería. Era un hombre bueno, noble, justo. Y lo sigue siendo, aunque tú te niegues a aceptarlo. Es un bribón que se dedica a defender a los peores delincuentes. Hoy mismo... ¿Están hablando del licenciado Mancera? Pásame el chal. Ay, niña. Me da miedo que se vaya a lastimar. No te preocupes. La más interesada en no lastimarse soy yo. Anda, ve a hacer lo que te dije. Ve rápido. Dice la señora Aimé que le enseñes un caballo. ¿Un caballo? ¿Cuál? Pues yo qué voy a saber. Está bien. Pancho, ¿qué te dijo la muchacha? Que le ensillo un caballo a la señora Aimé. ¿De veras? Yo nunca la he visto montar. ¿O sí? Déjalo. Yo lo hago. Andrés, ¿Qué quieres? quiero pedirte que no me impongas la humillación de ver a Juanita paseándose por la casa y comiendo en nuestra mesa. Tú no estás en posición de pedir favores. Pero yo no puedo vivir bajo el mismo techo que tu querida. Vete entonces. Vete. ¿Y no te importa tu hijo?
No estoy tan seguro de que sea mío. Por supuesto que es tuyo. Pero me doy cuenta que no sientes nada por él. Solo odio. Tal vez sería mejor que ni siquiera naciera. No digas tonterías. Es la verdad. Tú quieres que la criatura muera. Cállate ya. No me callo. Estoy cansada de tantos desprecios. Y si por un disgusto que me hagan padecer el niño muere, lo cargarán en la conciencia toda la vida. Ayúdeme. Se cayó del caballo y está muy mal. ¿Dónde está? Patrón, acaba de llegar el caballo de la señora Aimé. Es que la verdad, Sofía, hasta me parece indecente que esa muchacha siga aquí. No hablemos de decencia, por favor. Además, el incidente de Juanita fue un simple arrebato. Debiste correrla y no tenerla aquí comiendo en tu mesa y vestida como una señorita. Escucha, prima. Mi hijo ya no desea a Aimé. Y como hombre tiene sus necesidades. Pero que la satisfaga en otro lado. No aquí, bajo el mismo techo donde vive su esposa. Para que se enrede con cualquiera como le pasó a su padre. Yo no quiero nietos bastardos. Ay, Sofía. ¿Y qué tal si Juanita sale de encargo, eh? Se lo tengo prohibido. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Pues de todos modos, me parece vergonzoso. Y Aimé está muy mortificada. Ojalá Dios no quiera que con tanto disgusto le provoque que pierda a su criatura. Señor, están trayendo a la señora Aimé. Parece que se cayó del caballo. ¿Del caballo? Dicen que está muy mala. Pero sí, no le gusta montar. Jesús bendito. Dios santo. Hay que llamar al médico. Ya fueron por él. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Hijita, mi cielo. Se cayó el caballo. Yo tuve la culpa. El animal se espantó cuando me vio. Pero ella nunca salía a caballo. ¿No habrá perdido a la criatura? Mi amor, hijita de mi vida. Hay que quitarle la ropa. Yo digo que es mejor no moverla hasta que llegue el doctor. Ay, mi amor. ¿Qué le pasó a la niña? Ay, señorita. Hija, mi vida, mi amor. Aimé, por favor. Como quería salir a caballo, pues me aproveché. Pero dicen que está muy mala. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo solo quería que perdiera el chamaco. Pero pues parece que el caballo se asustó y la tiró de espaldas. ¿Se irá a morir? Si eso pasa, habrá sido la voluntad de Dios. Y en caso de que sí sea,
Más vale que sepas aprovechar la suerte que te está llegando, sobrina. Tienes que encargar. Pero el joven no me ha vuelto a pedir que vaya a su recámara desde esa vez. No esperes a que te lo pida. Métete. ¿Estás seguro, tío, de que nadie se va a dar cuenta? Nadie. Por eso me quedé esperando a ver si volvía el caballo. Bueno, ya me voy. Espero que sepas ser agradecida, sobrina. Ya deja de culparte. Es que si el caballo no me hubiera visto así tan de repente, nos habría asustado. De todos modos, la habría tirado más adelante. Sí, pero no en ese lugar donde estaba esa piedra. Ya, Mónica, por favor. ¿Y qué estabas haciendo por esos rumbos? Quería volver a San Pedro. ¿Caminando? Confiaba en encontrar a alguien. Alguna carreta que me llevara. Ay, Andrés, qué desgracia tan horrible. Sí. Ya llegó el médico. ¿Cómo está, doctor? Lo siento mucho, pero no creo que se salve. Tiene fracturada la columna vertebral y unas costillas se le hundieron en los pulmones. ¿Y qué se puede hacer? Lo único que nos queda es administrarle láudano para minorar el dolor. ¿Y la criatura? ¿Podemos hablar en privado? Sí. Ay, Dios mío. Vamos a quitarle su ropa, mi amor, pero hay que cortársela para no lastimarla tanto. Sí, mamá. Pido las tijeras, por favor. Hija. Ya, mi vida, ya. Ya las va a traer Lupe. No se puede hacer nada, mamá. El doctor ya le dio láudano y hay que suministrárselo a cada rato. ¿Y qué pasó con el niño? No sé. Yo tuve la culpa, mamá. No, no digas eso, por favor. Aquí tiene. Lupe, que vayan por un cura, por favor. ¡Rápido! Sí, señora. ¿Qué quiere usted decir? Que en mi opinión la señora ya había perdido a la criatura. ¿Antes del accidente? Sí. ¿Cuándo? Hará 1 o 2 días. ¿Estás seguro? Sí, señora. ¿Y qué vas a hacer a Campo Real? A una diligencia. Insisto en que Mariana y yo regresemos a la capital. Es demasiado pedir que esperes a mi regreso. ¿Está bien? Hoy mismo vuelvo. Voy al mercado, hija. ¿Me acompañas? Prefiero quedarme, mamá. Está bien. Joaquín, voy a pedirte un favor, pero no quiero que se lo digas a mi mamá. Señorita, por favor no me ponga en apuros. No es nada malo, de veras. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiere? Que me digas dónde vive el licenciado Mancera. ¿Para qué? Tú no preguntes y nada más dime dónde está su casa. ¿Por qué le intriga esa carta? No sé, pero he estado pensando. ¿Qué podría inquietarle tanto a Sofía? Nosotros no sabemos los líos que haya tenido esa mujer. Puede ser cualquier cosa. Pero se supone que se trata de una carta de tu padre. Dirigida a ella. O a mí, por ejemplo.
No sé, tal vez sea una fantasía, pero don Francisco quería reconocerte. A mí me lo dijo. Tal vez haya decidido hacerlo en esa carta. Bueno, aunque sí fuera, ¿qué importancia tiene? No olvides que Andrés una vez amenazó con quitarte el apellido. Bueno, iré a ver si Meche y Azucena tienen alguna noticia de doña Catalina. No le abras a nadie. No. Seguro que lo hizo a propósito, hijo, para ocultar que ya había perdido al niño. No te lo había dicho, pero en la mañana hablé con ella. ¿Sobre qué? Primero me pidió que corriera a Juanita, y luego me dijo que si algo le pasaba a la criatura, la culpa sería mía. Desdichada. Mamá, por favor. Bueno, aún si está como está, nunca dejará de ser lo que es. Solo espero que su agonía no dure demasiado.